conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones, amados hermanos. Aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima y estamos en un curso más de este instituto que Dios nos ha permitido abrir. El día de hoy comenzamos el curso Discipulado 1 y estoy muy contento de que tú te hayas registrado este curso. Creo que va a ser de bastante bendición. Vamos a ver 12 distintas clases acerca de cosas que un discípulo del Señor necesita saber. Vamos a aprender de qué es un discípulo del Señor. Vamos a aprender también de la guerra espiritual. Vamos a aprender acerca de la transformación, lo que está ocurriendo ahorita en nosotros. Vamos a aprender tanto en esta clase, en estos cursos, amados hermanos, que yo creo de que es importante que no te pierdas ninguno de ellos. Te invito también de que todas las semanas imprimas lo que es tus notas para que así puedas tomar notas mientras estás viendo la clase. Ten una Biblia cerca siempre, por favor, porque necesitas verificar lo que se está enseñando. Amén. Y vamos a tratar de darte una materia que te vaya a sustentar, que vaya a bendecirte y que vamos a crecer juntos. Amén. Así que, ¿qué te parece si hacemos una oración y le damos gracias al Señor por esta clase, pero también por su palabra? Amén. Padre, en el nombre de Jesús te queremos dar las gracias. Gracias, Señor, por lo que ya tú estás haciendo en medio de este pueblo. Te pedimos, Señor, ahora de que tú estés con nosotros y nos ayudes. Nos bendiga, Señor, con tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Amén y amén. Bueno, comencemos entonces, amados hermanos, y vamos a empezar viendo lo que es esta clase número 1, que le hemos titulado Propósito, Identidad y Transformación. Vamos a ver estos tres temas el día de hoy y creo que va a ser de bastante bendición. Propósito, identidad y transformación. Y comencemos ahí en Salmos capítulo 138, versículo 8, que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Bueno, entonces empecemos, amados hermanos, con esto primero, que es de mucha importancia. ¿Qué es propósito? Bueno, el diccionario Vox nos dice que el propósito es determinación firme de hacer algo. Y también nos dice que es el objetivo que se pretende alcanzar, un propósito. Ahora, interesantemente, cuando uno escoge algo es porque tiene un propósito para eso que está escogiendo. Si yo levanto esta Biblia que está en otro idioma, en inglés, es porque yo tengo planes para esta Biblia. Yo estoy pensando usarla para tal prédica. Amén. Pero si escojo otra Biblia o escojo otro objeto, es porque ya tengo en mente un propósito. Igualmente así funciona el propósito. Ahora, la Biblia nos muestra de que hay un propósito general. Amén. Hay un propósito general, pero también hay un propósito individual. Miremos el propósito general. El propósito general, miremoslo ahí en Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5. Estamos hablando de los que estamos en Cristo. Amén. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él.
Hay un propósito general para el ser humano, pero aquí estamos hablando del propósito general para el cristiano. Dios nos escogió para que estuviéramos en Cristo. Antes de la fundación del mundo nos escogió, y para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Mira qué interesante. Aquí nos dejan saber varias cosas. Por ejemplo, nos dejan saber que hay un propósito para nosotros. ¿Por qué? Porque nos escogió, lo acabo de hablar. Nos deja saber dónde es nuestro propósito. Nos deja saber cuándo nos escogió. Y nos deja saber para qué nos escogió. Ese propósito general para todo cristiano, para todo hijo de Dios. Esto es lo que debemos nosotros alcanzar. Pero el Señor también tiene propósitos individuales para nosotros. Amén. Propósitos individuales. Y nos vamos a dar cuenta ahí en Hechos capítulo 9, versículo 15 al 16, que dice: pero el Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento escogido. ¿Te das cuenta? Escogido. Nuevamente esa palabra. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Bueno, entonces nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, que es importante comprender de que Dios tiene ya un propósito trazado para nosotros, general, propósito general para todo cristiano, pero también tiene un propósito individual. Y quiero que vayas hablando un poquito acerca de ese propósito general. Ve conmigo a Jeremías capítulo 1, versículo 6, donde vamos a aprender algo muy valioso acerca de ese propósito individual que Dios tiene para nosotros. Jeremías capítulo 1, lo voy a poner aquí en la pantalla, versículo 6. ¿Lo tenemos? Vamos a ponerlo en Reina Valera. Amén. Vamos a ver si se lee bien ahí, si no mejor esta. Ok, miremos entonces, capítulo 1, versículo 6. Hay 4 cosas que tú tienes que saber cuando el Señor nos dice de que tiene un propósito para nosotros. Amén. 4 cosas que necesitamos saber. Miremos aquí en el ejemplo con Jeremías. Esta es la primera vez que Dios habla con Jeremías. Amén. Capítulo 1, versículo 6. Y yo dije los versículos antes. Mira lo que dice. El versículo 4. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase, en el vientre te conocí. Date cuenta que es el mismo patrón que Efesios nos acaba de enseñar. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Es el mismo patrón. Entonces le viene palabra a Jeremías y le dice: pues antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. Mira qué interesante. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, aquí está Jeremías hablando: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. El primer punto que quiero hacer es, cuando estamos descubriendo el propósito de Dios para nosotros, tenemos que saber quiénes nosotros somos. Jeremías se identificaba como niño. Pero mira lo que le dice el Señor, versículo 7. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. O sea, dando a entender, esa no es una excusa. Tú puedes seguir viendo tus límites en tu vida, amados hermanos. Pero no se te puede olvidar estos 4 puntos. Jeremías seguía viendo sus límites. Yo soy un niño. ¿Qué puedo hacer yo como un niño? No me van a creer. Un sinnúmero de pensamientos. Pero ¿sabes qué, amado hermano? El Señor le dice: no digas soy un niño. Porque a todo lo que te envíe irás tú.
y dirás todo lo que te mande. Entonces el primer punto es, debes de saber quién tú eres. Bueno, miremos el segundo punto. Vayamos allá al versículo 8. Dice el versículo 8, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. El segundo punto que vamos a aprender acerca del propósito es de que necesitas saber quién está contigo. Démonos cuenta que en ambos ejemplos, en Efesios 1 al 4 al 5, capítulo 1, versículo 4 al 5, y en Jeremías, nos están dando una lista de cosas que necesitamos saber. Y amados hermanos, Dios nos escogió, y si Dios nos escogió es para estar en Cristo, amén. Te escogió antes de la fundación del mundo, muy similar a lo que Jeremías está recibiendo, y para que fuéramos santos y sin mancha, amén. Somos instrumentos de Dios. Ahora Jeremías va a aprender una segunda cosa. La segunda cosa que va a aprender es, debes de saber quién está contigo. Igualmente ahorita, si tú crees de que Dios tiene un propósito para ti, lo primero era, debes de saber quién tú eres. Amén. ¿Qué dice la Biblia de ti? ¿Qué dice Dios de ti? Pero lo segundo es, debes de saber quién está contigo. Ese es el segundo punto. El tercero lo vamos a encontrar ahí en el versículo 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Lo tercero, amados hermanos, es que debes de saber que ha puesto Jehová en ti. Hay talentos, hay dones. Hay un sinnúmero de cosas que Dios ha puesto alrededor tuyo a causa del propósito que tiene para ti. Debes de saber lo que Dios te ha dado. 3 cosas muy importantes y la cuarta, porque si no nos vamos a atrasar mucho acá. Mira el versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El cuarto punto. Debes de saber la autoridad que Dios te ha dado. 4 cosas que nos hablan aquí en la vida de Jeremías acerca del propósito. Te las voy a repetir. La primera es, debes de saber quién tú eres. Amén. No digas soy niño, no digas soy tal cosa, no digas esto y el otro. Debes de saber qué dice Dios de ti, qué dice la Biblia de ti. Lo segundo, debes de saber quién está contigo. ¿Quién está contigo? Lo tercero, debes de saber lo que Dios te ha dado. Amén. Dios ha puesto personas alrededor tuyo. Dios te ha estado equipando. Dios te ha dado dones. Dios te ha dado talentos. Debes de saber lo que Dios te ha dado. No lo tomes de menos. Y el cuarto punto es, debes de saber la autoridad que Dios te dio. A Jeremías le dijeron, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Te puedes imaginar la mente de un niño, amados hermanos, que está recibiendo esto? Ha de haber sido algo, yo te aseguro que él no regresó a su casa igual. Amén. Entonces, si tú tienes estas 4 cosas, te vas a dar cuenta lo importante y lo fácil que va a ser caminar en el Señor cuando comienzas a vivir estas 4 cosas. Bueno, regresemos entonces a la presentación. Y miremos entonces, amados hermanos, que Dios cada una de estas cosas nos las está enseñando, el propósito. Pero Colosenses capítulo 3, versículo 3 nos dice claro: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo
en Dios. Amado hermano, aquí hay un mensaje claro. La razón por la cual a veces nos sentimos perdidos en esta vida cristiana es porque estamos buscando nuestra identidad en cosas que no nos van a dar identidad. Claramente la palabra de Dios nos lo dice varias veces aquí. Nuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Y claramente nos decía Efesios, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Entonces, vamos a aprender el día de hoy, amados hermanos, que hay tres cosas inseparables. La primera es el propósito. El propósito no se puede separar de la identidad. Y la identidad no se puede separar de la transformación. Las tres cosas ocurren, van de la mano, están ligadas las tres cosas. Por eso hoy tenemos que hablar de las tres. El propósito de la persona está entrelazado con su identidad. Y la identidad de la persona está entrelazada con el proceso de transformación. Amén. Propósito, identidad y transformación. Propósito, identidad y transformación. ¿Qué es entonces, amados hermanos, la identidad? La identidad es el conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto, según el diccionario Vox. Nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, de que Sansón se desvió de su propósito. ¿Por qué? Simplemente porque comenzó a perder su identidad. Comenzó a perder quién él era. Y esto es de mucha importancia. Propósito, identidad y transformación. Ahora, vayamos por favor a ver algunos otros ejemplos del Antiguo Testamento. ¿Qué pasaba entonces cuando Dios tenía un propósito específico para alguien? Ahora vamos a entrar al tema de identidad. Amén. Tema número 2. ¿Qué pasaba entonces cuando Dios tenía un propósito específico para alguien? Cuando Dios tenía un propósito para alguien, le daba una nueva identidad. Eso es lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también se mira esto. Pero en la cultura de la Biblia se hacía muy fácil, porque ¿qué era lo que ocurría? Cuando Dios daba una nueva identidad, lo hacía cambiando el nombre de la persona. Amén. Tú miras de que hay una cambiadera de nombres en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento pasa menos, pero en el Antiguo Testamento nos damos cuenta de que hay una cambiadera de nombres. Amén. Que está relacionado a este punto de la identidad. Mira por favor Génesis capítulo 17, versículo 5. Dice Génesis capítulo 17, versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Démonos cuenta, Dios tiene un propósito para Abraham, pero el propósito no se puede llevar a cabo sin que Dios tenga que ajustar su identidad. Y la identidad se la comienza a marcar y se la cambia en su nombre. Escribe la identidad de Abraham en su nombre. Abraham significa Padre excelso. Abraham significa Padre de multitudes. ¿Hace sentido? Ahora hace sentido también porque Dios comienza a cambiar el nombre de varias personas que quiere usar. ¿Por qué? Porque sus nombres no van de acuerdo a su identidad. Por ejemplo, Jacob, engañador o usurpador, no va de acuerdo con los planes que Dios tiene para él y le cambia a Israel. Sarai le cambia el nombre a Sara. Oseas le cambia el nombre a Josué
Y en el Nuevo Testamento, Saulo, nos damos cuenta que ahora se llama Pablo. Amén. Hay un cambio de nombres. Es interesante también, miramos el ejemplo de Juan, Juan el Amado. Nos damos cuenta que al principio de su ministerio, Jesús mismo le da el título a él de hijos del trueno. Pero después, al final de su ministerio, Juan es conocido como Juan el Amado. Interesante, ¿verdad? Hubo un cambio de identidad. ¿Por qué le llamaba Jesús a Juan hijo del trueno? Interesante. Entonces, vayamos a darnos cuenta que los que menos saben de esto son los cristianos. Y es interesante, amados hermanos, de que nosotros no sepamos de que la identidad va de acuerdo a nuestro propósito, y nuestro propósito e identidad van entrelazados con nuestro proceso de transformación. El que sí lo conoce muy bien es uno que es nuestro enemigo, Satanás. Él lo conoce muy bien. Es más, amado hermano, cuando estudiamos el Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta que el enemigo mismo usa esta misma estrategia para mal. Mira por favor Daniel capítulo 1 versículo 7. Dice: a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Y nos damos cuenta por qué. Porque Satanás sabe exactamente esto. Satanás sabe de que si tú no vives tu identidad, no llegas a tu propósito. Es así de simple. Satanás sabe de que si él logra ensuciarte, si él logra ensuciar tu identidad, tu propósito no lo vas a alcanzar. El propósito y la identidad están entrelazados. Mira lo que hace Satanás. A cada uno de estos personajes les cambia su nombre. Y mira, Daniel, que antes se llamaba Dios es mi juez, ahora se llama Bel, que es uno de los dioses muy populares en Babilonia. Bel protege su vida. A Ananías, que antes se llamaba Jehová es piadoso. Sadrac, que significa mandamiento del dios Aku, o sea, del dios Luna. A Azarías, que antes se llamaba Jehová ha ayudado, ahora le ponen Abednego, que significa el servidor del dios Nego. ¿Qué está haciendo ahí el enemigo? Está tratando de cambiar su identidad. Pero curiosamente dice la palabra y nos lo deja claro desde los primeros versos. Mira por favor el capítulo 1, versículo 8. 1:8 de Daniel. Donde se nos dice, te lo voy a poner aquí en la pantalla, Daniel 1:8. Mira lo que dice. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel, amados hermanos, no aceptó la otra identidad, el plato de comida del rey, la mejor comida de ese tiempo. No lo aceptó. ¿Por qué, amado hermano? Porque estaban procurando manchar su identidad. Es muy probable, algunos dicen, estudiosos dicen, de que lo que tenían estos platos de comida y todo esto que les estaban ofreciendo, es muy probable que tenían cerdo. Y otra de las opciones es que estaban presentados a sus dioses antes de presentársele la comida al rey. Daniel decidió no. Ninguno de sus amigos. Es más, dice la palabra del Señor, amados hermanos, de que estos personajes que decidieron no contaminarse, o sea, ellos no aceptaron todo lo que les estaban sirviendo.
Mira por favor el versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Es más, amado hermano, usted mira de que de repente en el capítulo, si no me equivoco, es el capítulo 6, el rey Darío lo quiere poner a Daniel como principal sobre todo el reino, a causa de su sabiduría, a causa de que él miraba que el Dios creador de la tierra y de los cielos estaba, el espíritu de él estaba sobre Daniel. Algo impresionante, ¿verdad? Todo lo que está ocurriendo. Pero recordémonos que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. El día de hoy sabemos de que Daniel no aceptó la identidad que este rey le estaba tratando de dar. Porque el día de hoy tú tienes en tu Biblia un libro que se llama Daniel. No se llama Belsasar. Si Daniel hubiera aceptado esa identidad, amados hermanos, el libro en la Biblia tal vez se llamaría Belsasar o probablemente no existiera. Pero porque este hombre decidió no vivir la identidad que se le estaba dando, sino vivir la identidad que Dios le había dado, entonces vemos en Daniel que él mantuvo su fidelidad a Dios. Por eso dice Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Bueno, y entonces aquí es donde surge la pregunta, ¿cuál es nuestra identidad? Si estamos hablando de que nuestro propósito va de la mano con nuestra identidad, ¿no crees que es importante conocer nuestra identidad? ¿Qué dice la Biblia que tú y yo somos? El propósito general que tenemos, la identidad que Dios nos ha dado. Bueno, uno de los puntos es, la Biblia dice que nosotros somos hijos. Debemos de vivir en esta tierra como hijos. Amén. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice: miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. La Biblia describe que ese es un grande amor que ha mostrado Dios Padre hacia nosotros, que nos llama hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Cuando nosotros comenzamos a vivir nuestra identidad como hijos, vamos a reconocer de que tenemos un Padre que provee tus necesidades, amados hermanos. Vas a vivir como que realmente crees de que hay un Padre en los cielos, porque sí lo hay. Pero hay gente de que solamente es de boca para afuera que lo cree. Solamente es de labios para afuera, no hay que vivirlo. Si decimos que somos hijos, bueno, tenemos un Padre a quien acudir. Puedes clamar a ese Padre, pero también tienes una herencia. Y esa herencia no la podemos cambiar por cosas pasajeras. Pero también debes de tener una relación. Cuando tú dices que eres hijo, debes de cultivar esa relación de hijo con Padre. Amén. La Biblia también dice que nosotros somos sacerdotes. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ser sacerdote significa que nosotros constantemente, siempre, estamos ministrando en la presencia de Dios.
Estamos ministrando en la presencia de Dios. Esto significa también que tienes acceso al lugar santísimo por la sangre del Cordero. Pero el ser sacerdote y ser llamado sacerdote del Dios Altísimo requiere santidad. Tú y yo debemos de vivir una vida en santidad. Recuérdate, el propósito para tu vida está entrelazado con tu identidad. Si tú no estás viviendo tu identidad, tampoco alcanzarás tu propósito. O el propósito que Dios tiene para ti, mejor dicho. También la Biblia dice, amados hermanos, que somos extranjeros. 1 Pedro 2:11 al 12. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Entonces, si somos extranjeros, amados hermanos, hay una lista de cosas que tenemos que saber. Debes de vivir una vida ejemplo porque tú representas a otro reino, no un reino terrenal. Esto significa que no eres de este mundo, no te acomodes en este mundo. Esto significa que eres un representante del reino de Dios. Esto significa que debes hablar del reino del cual perteneces. Pero también la Biblia dice, amados hermanos, estos son todos los colores de tu identidad. Hay más, pero estos son los que escogí. La Biblia también dice que somos esclavos de Cristo. ¿Esclavos? Sí, esclavos de Cristo. Lo que pasa es de que la versión en español lo traduce como siervos, pero realmente la Biblia es clara y nos da el título de esclavos, doulos, es la palabra. Filipenses 1:1 nos lo deja saber, donde dice, saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús, nueva traducción viviente. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo en la Biblia de las Américas. Démonos cuenta que en una versión dice esclavos, en la otra dice siervos, pero eso es lo que somos. Somos siervos y somos esclavos. La palabra ahí es la palabra doulos, que significa esclavitud, esclavo, servir o siervo. Esto significa, amados hermanos, que siempre estamos al servicio de Dios. Él es nuestro Señor. Debemos de ser obedientes a nuestro Señor. Y esto también significa que estás muerto a tus sueños, estás muerto a tu voluntad, estás muerto a tus deseos, porque todo ahora se tiene que enfocar en los deseos de Jesús, en los deseos, en los sueños del Señor, en las metas del Señor, en la voluntad del Señor. Somos esclavos. Pero también otro de los puntos importantes, y el último para pasar a la tercera parte de esta clase, es que somos su esposa. Apocalipsis 19, 7 al 8 dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y a su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Esto significa que tienes una vestidura especial. Tú y yo no tenemos cualquier vestidura. No tenemos la vestidura de los ángeles. Tenemos una vestidura especial. Eres fiel. Esto significa que debes de ser fiel en tu compromiso con el amado. También significa que estás pendiente de su venida. Y también significa que debemos de ser obedientes al Espíritu Santo para así ser parte de las bodas. Bueno, entremos a la tercera parte porque se aproxima algo muy hermoso acá. Ahora vamos a ver cómo todo esto se entrelaza
con lo que es la transformación. Entonces dijimos, amados hermanos, solo para dar un pequeño repaso, que el propósito, hablábamos acerca de cómo vivir el propósito, las 4 cosas que te enseñé ahí en Jeremías, pero también te platicaba, amado hermano, del propósito que va entrelazado con nuestra identidad. Es necesario vivir la identidad para así alcanzar nuestro propósito. Por eso dice la Biblia, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué, amado hermano? Porque muchos han sido llamados para esto, pero pocos van a entenderlo. Como enseñaba yo en la palabra del Señor el día domingo a la iglesia, les decía, hermanos, claramente aquí dice en el capítulo 12 de Daniel, dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, versículo 10. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Si tú eres entendido, comprenderás que necesitas limpiarte, que debes de vivir una vida en tu identidad, una vida en santificación. Pero ahora hablemos del tercer punto, la transformación. Hay 3 tipos de transformación para el cristiano que la Biblia menciona. La primera es la transformación inmediata. Esta ocurrió ahí como lo describe 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esta es una transformación inmediata, amado hermano, que ocurre en el nacimiento de nuevo. Si no hay nacimiento de nuevo, no existe esta transformación en la persona. Amén. Esta transformación es inmediata. Es aquella que describe Colosenses 1:13, que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, es una liberación, y trasladado al reino de su amado Hijo. Ocurre inmediatamente. Juan capítulo 1 versículo 12 nos dice esto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuándo ocurrió eso? Inmediatamente. Esta transformación no ocurre si no ha habido un nacimiento de nuevo. Es la transformación donde eres una nueva criatura en el momento que naces de nuevo. He aquí las cosas viejas quedaron atrás, dice otra versión. Entonces, esta tiene que ocurrir para que ocurra la segunda. Si esta transformación no ocurre, no viene a la segunda tampoco, y mucho menos la tercera. Miremos la segunda. La transformación número 2 es la transformación que estamos viviendo ahorita. Es una transformación progresiva. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice, por tanto nosotros todos mirando cara a cara, como a cara descubierta, déjeme repetirlo, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Según de Corintios 3, 18. Amado hermano, claramente nos dice que estamos siendo transformados. Pero la primera transformación que acabamos de ver hace un ratito nos dice que ya fuimos transformados. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es que hay 3 diferentes transformaciones que deben de ocurrir en el cristiano. La primera ya ocurrió. Tú eres una nueva criatura inmediatamente cuando naces de nuevo. Pero la segunda es una transformación progresiva. Se va a tomar tiempo. Y mira, por favor, la palabra que usan ahí es la palabra metamorfo, que significa cambiar la apariencia de algo, transformar la naturaleza esencial de algo.
todos ahorita estamos viviendo un metamorfo. Pero cuando estudiamos acerca de la metamorfosis, que es de donde sacamos esta palabra metamorfo, o la palabra metamorfosis, la sacamos de metamorfo, mejor dicho. Cuando estudiamos, nos damos cuenta de que la metamorfosis de cualquier ser tiene que ocurrir solamente en el ambiente correcto. No ocurre en cualquier ambiente. Aquí es donde tenemos nosotros que preguntarnos cuál es el ambiente que estamos viviendo. Se está produciendo una metamorfosis, porque tú puedes estar yendo a la iglesia, tú puedes estar, amados hermanos, inclusive hasta llamarte cristiano. Pero preguntémonos si realmente está ocurriendo un metamorfo porque estoy en el ambiente correcto. Amén. Una mariposa, tú sabes, no sale hasta que el ambiente de un capullo se produjo. Amén. Tiene que haber un ambiente correcto. Todas las partes tienen que estar ahí para que esa mariposa salga. Ahora, entonces, esta palabra es de mucha importancia. Como te acabo de decir, esto solo va a ocurrir en el ambiente correcto. Esta transformación no ocurre si no ocurrió la primera transformación. Amén. Y la tercera transformación no ocurre si no ocurre la primera y la segunda. Miremos entonces la tercera, porque esta es la que todos estamos esperando. La tercera es esta. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, que dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí está la palabrita nuevamente. En un momento. O sea que nos falta una transformación más. Todos seremos transformados. Es una promesa. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y algo curioso ocurre aquí. No usaron las palabras que se usaron en las otras transformaciones que vimos. Ahora usan esta otra palabra que se escribe alazo en el griego transliterado, Strong 236, alazo, que significa hacer diferente, transformar, cambiar o mudar. Ahora esto aparece también en 1 de Juan capítulo 3 versículo 2. Miremoslo por favor. 1 de Juan capítulo 3 versículo 2. ¿Sabes qué? Te lo voy a poner acá mejor. 1 de Juan capítulo 3 versículo 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Ok, ya somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso significa, amados hermanos, de que esta transformación que viene, que no se ha dado todavía, es una transformación que va a producir en nosotros un cuerpo perfecto. ¿Verdad? Porque aquí lo dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Serían lo que dice también en otros versos, los cuerpos glorificados que vamos a tener. Ahora vayamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial.
Interesante, ¿verdad? Es esta última transformación. Esta transformación, amado hermano, no ocurre si no hubo la primera y segunda transformación. Y aquí es donde nos damos cuenta, amados hermanos, de la importancia que es vivir nuestra identidad. A veces estamos tan enfocados en lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? En el ministerio, yo quiero ser esto y yo quiero ser el otro. Pero, amado hermano, más que eso, enfócate. No estoy diciendo que no te enfoques. Más que eso, enfócate en vivir tu identidad. Si vives tu identidad, vas a lograr ver lo que Dios tanto pensó para ti. Pero se necesita vivir la identidad. Bueno, vayamos rápidamente a ver el ejemplo de Jesús. ¿Cómo? Desde el principio de su ministerio, cuando se está bautizando, recordémonos, cuando se está bautizando, escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Su principio del ministerio, hasta el final de su ministerio, ahí en la transfiguración, era casi ya lo último de su ministerio. Habían pasado ya 3 años y algo. Y amado hermano, nuevamente en la transfiguración escuchan una voz los discípulos que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A él escuchen. Y hay que preguntarnos, ¿cómo le hizo Jesús? Bueno, la respuesta está aquí. ¿Qué hizo Jesús? Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor, mire, en los días de su carne, o sea, en los días humanos, ¿qué hizo Jesús? Ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. Y dice, fue oído a causa de su temor reverente. Él siempre mantuvo un temor reverente hacia Dios. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Bueno, desmenucemos esto. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Lo primero es, nos está mostrando de que Jesús pasó un proceso, aprendió obediencia por lo que padeció. Como hombre, él aprendió, amado hermano, a ser obediente. Como hombre, él ya era obediente como un ser divino porque vino al mundo como el Padre se lo pidió. Pero ahora, como hombre, él estaba aprendiendo. Y mira, por favor, su proceso lo pasó con oraciones y súplicas y con gran clamor y lágrimas. Nosotros queremos pasar nuestro proceso ¿cómo? Y por último nos dicen, amados hermanos, que fue perfeccionado. Humanamente, él llegó a la madurez. Qué interesante, ¿no? Entonces, nosotros queremos alcanzar a más. Queremos llegar a los propósitos que Dios ha puesto delante de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, Jesús nos da el ejemplo. Con oraciones, con súplicas, clamores y lágrimas. Clámale al Señor, pídele al Señor. Los procesos son diferentes para cada uno de nosotros y muchas veces son muy duros. Y has llegado hasta pensar que no podías hacerla. Pero no sabes que ese proceso te está preparando. El proceso, amado hermano, es el que está construyendo tu vida para alcanzar lo que Dios tiene para ti.
termino con este versículo. Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Yo te aconsejo que vayas a Jeremías capítulo 1, desde el versículo 4 en adelante. Mira la experiencia de Jeremías. Amado hermano, hemos llegado al final de esta primera clase. Espero que te haya sido de mucha bendición. La próxima semana vamos a ver algo muy interesante también. Te va a ayudar bastante en tu caminar con el Señor como discípulo del Señor. De eso se tratan estos 12 clases. Se trata de lo que nosotros debemos de saber como discípulos. Amén. Que Dios te bendiga. Te amamos mucho y te espero para la próxima clase. Nos vemos. Saludos. Instituto Bíblico. Ven, Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús.